Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Con ustedes la revista Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, recomendaciones y consejos. Porque su vida merece un cambio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por estar en compañía de nosotros en su revista Obesidad y Salud. Sábado 24 de febrero de 2018 les damos la bienvenida a ustedes. Les saludo a Arturo Vega en compañía de Dionisia Cordero. Diony, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, bienvenidos al programa. Esperamos que les guste montones. Hoy tenemos al doctor Mario Sánchez con nosotros, que viene a hablarnos de por qué las personas obesas son tan sensibles a las infecciones. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una gran reflexión que nos envió un gran colaborador de nosotros. Tenemos una gran historia de vida. Entonces, quédense con nosotros. Van a ser los siguientes 115 minutos que vamos a tener de grandes cosas, de mucha información. Y vamos ahora con nuestra reflexión. La historia de mi vida en 3 minutos. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy me miro al espejo y veo ya algunas canas que se asoman en mi cabello. Me miro de cuerpo entero y pasan por mi mente tantos recuerdos, porque en la memoria de una persona obesa es común encontrar tristezas, humillaciones, decepciones, risas, burlas, comentarios en voz baja, chistes ingratos, lo que llaman hoy el bullying. ¿Cuánto tiempo pasó sin poder mirarme al espejo? ¿Cuánto? Por sentir que no me quería, por sentir repulsión al verme. Sentía decepción y cólera de ver hasta dónde había llegado mi gordura. Sentía cólera conmigo mismo por haberme dejado engordar así de esta manera. Ya nada me importaba. Había escuchado tantas veces que no encajaba en esta sociedad injusta que constantemente resta valor a las personas obesas. No entras en ninguna silla, no cabes en ningún asiento de bus. No hay ropa para tu cuerpo. En la mayoría de los trabajos te rechazan. No te aceptan. En las clases no entras en ningún pupitre. Decepciones amorosas por montón. Rechazos injustos, crueles. La mayoría de la gente no desea andar con un amigo gordo. Es así. Por más duro que suene, es así. Toda una vida sintiendo estas cosas. Tanto que el corazón, tu mente y tu alma van protegiéndote poco a poco, hasta meterte en una soledad tan profunda de donde no deseas salir. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay paz, tranquilidad y silencio. Aprendes a estar contigo mismo, a quererte en la esencia más pura del ser humano, solamente su existir. Ya no te importa absolutamente nada, ni cómo te ves, ni si estás engordando más. Se te olvida el significado de la palabra vanidad por completo. Ya te aceptas así nomás, gordo. Soy el gordo que tanta gente habla. Es lo que me tocó vivir. Ahora mi gordura y yo somos amigos. Y entras en una falsa felicidad y das rienda suelta a todos los excesos. ¿Verdad que sí? Sin imaginar ni por un momento que desde adentro de tu cuerpo viene como un tsunami silencioso y sorpresivo la salud, que tarde o temprano te pasa factura de todo lo malo que has maltratado a tu cuerpo, hasta llegar al extremo incluso de coquetear con la misma muerte, aunque no lo creas. Ay, Señor mío, ayúdame por favor, ayúdame porque ya no puedo más. No tengo ni las fuerzas ni la forma para salir de este gran problema. Y empiezas a despejar tu mente, a entender las cosas, las situaciones, a poner de tu parte, a perdonarte por todo el daño que tú mismo te has hecho a través de los años.
y empiezas a confiar en tu cuerpo, a cuidarlo, a quererlo, a amarlo. Empiezas a comer saludablemente, a hacer ejercicio lentamente y poco a poco. Empiezas a tomar agua, a dormir bien. Claro, empiezas a ver resultados. Sorprendentes a los ojos de muchos, pero tú sabes que estás recibiendo una segunda oportunidad de Dios y de la vida. Ahora estoy muy feliz. Feliz porque ya todo va quedando lentamente en el pasado. Y sin pensar en el futuro, solo vivo el presente, el ahora, el instante, porque estoy viviendo una vida saludable. Sí se puede, gente. Vamos, inténtelo. Empecemos hoy. Doctor Xavier Rodríguez Retana, médico general, ofrece servicio a domicilio y atención de enfermedades agudas y crónicas, receta digital, dictámenes de licencias digitales, certificados médicos digitales, actas de defunción, procedimientos menores. Llámelo 6050-3770, 6050-3770. ¿Desea disfrutar un café en un lugar tranquilo y agradable? Cafetería Aromas de Café, con el auténtico aroma y sabor del café cultivado Entre Ríos. Le ofrecemos café para todos los gustos. Reserva especial, lo mejor que se ofrece de Entre Ríos. Café gourmet, un café de primera. Y café tradicional, con el sabor del pueblo. Acompáñelo con alguna de nuestras reposterías baja en calorías, o si lo prefiere un rico desayuno o un delicioso almuerzo. Estamos al costado norte del Parque de Entre Ríos. Le atendemos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Cafetería Aromas de Café, el café del pueblo. ¿Tiene usted una pregunta sobre obesidad? Hágala llegar a la revista Obesidad y Salud. Nuestro equipo de trabajo le dará la respuesta. Puede escribirnos vía WhatsApp al 7271-9198 o 7271-9148 o bien al correo electrónico revistaobesidadYsalud@gmail.com. ¿Deseas conocer personas que viven o han vivido lo mismo que tú? ¿Deseas compartir experiencias, sentimientos con personas que te entienden? ¿Deseas pasar un tiempo agradable lleno de motivación? La revista Obesidad y Salud te invita a que nos acompañes a la tarde de café Soy Como Tú. Será el sábado 3 de marzo a las 5 de la tarde, en la Casa Provisión de Dios, en la Ciudadela Calderón Muñoz en Zapote, detrás de la Clínica Carlos Durán. El costo del café será de 3,000 colones. Continuamos con la revista Obesidad y Salud. Gracias por estar en compañía de nosotros. Vamos con la entrevista del día de hoy con el doctor Mario Sánchez Celedón. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, tenemos un tema bastante rico hoy, por decirlo así, porque hay mucha tela que cortar. Hay mucha gente que tiene muchas consultas en relación a esto. Y yo quiero iniciar con esto. ¿Qué tiene la persona obesa que es tan propensa a las infecciones? Bueno, justamente usted lo está diciendo y es un tema muy grande. Cuando uno piensa en una persona obesa, usualmente llega a pensar en va a ser diabético, va a tener problemas del corazón, va a ser hipertenso. En general, son como las enfermedades que uno más se enfoca o más cree que la persona va a tener. Incluso de que, ¿cómo estarán sus triglicéridos? ¿Cómo estará el colesterol? O bien, ya profundizando un poco más, hay quienes empiezan a preguntar o empiezan a decir, una persona obesa va a tener mayor dificultad para poder moverse, por tanto sus rodillas, sus tobillos son los que van a sufrir. Y es cierto. Pero justamente como usted lo está diciendo, pocas veces se habla entre las mismas pacientes del riesgo que tienen para infecciones. Y es que resulta que las personas que tienen un exceso de tejido adiposo, es decir, de grasa en su cuerpo, ellos están en un estado como de inflamación crónica, que ya lo habíamos discutido en la sesión pasada. Es decir, su cuerpo constantemente está liberando sustancias que hacen creer al mismo cuerpo que está siendo atacado por una infección. Están con niveles de unas hormonas altas, específicamente cortisol. Y el cortisol, dentro de sus funciones, es hacernos sobrevivir a las infecciones. Es decir, el agente infeccioso llega, nos agrede, el cortisol
empieza a tratar de minimizar un poco los efectos de nuestra respuesta para que no sea nuestra propia respuesta inflamatoria la que nos haga más daño. Por ponerlo de otra manera, para no solamente las personas que se están preguntando esto, sino en general, cuando nosotros nos enfermamos, la fiebre no es producto como tal del patógeno, es decir, del agente infeccioso, sino que algunas veces es un efecto que nuestro cuerpo hace para poder matar al agente. Igual el dolor, o sea, el cuerpo lo que nos está pidiendo es descanse y trate de recuperarse. Toda la energía de su cuerpo va a ir destinada a atacar lo que lo está dañando. El problema en la persona que es obesa es que el cuerpo está en un estado de inflamación, es decir, tiene todos los mismos efectos que está generando el agente infeccioso sobre nosotros, sin que haya como tal un agente infeccioso. En otras palabras, esa inflamación crónica es una inflamación limpia. El cuerpo está con la misma respuesta de siempre, pero no hay como tal un agente. Y resulta que dentro de la respuesta que nuestro cuerpo hace para poder limitar esa respuesta, es decir, dentro de los efectos que nuestro cuerpo produce para que nosotros no nos sintamos tan mal, es decirle a nuestras células de defensa, llévela suave, esté un poco más tranquilo, no ataque tanto. Entonces, si no hay ninguna infección y nuestro cuerpo le está diciendo a nuestras células de defensa, llévela tranquilo, llévela suave, no se excite tanto, no sea tan apresurado para atacar, cuando llegue realmente un agente infeccioso, nuestras células van a estar cansadas, van a estar en un estado de que no están tan dispuestas a atacar porque hay algo que les está diciendo, pare. Y es básicamente lo que ocurre. Además de otros factores. Dentro de esos factores podemos meter a nivel del pulmón, cuesta más la movilización de secreciones, de flemas. A nivel del tracto urinario, cuesta más expulsar por completo el contenido de orina. A nivel vaginal, hay mucho más colapso de la vagina, siendo un medio más idóneo. Y a nivel incluso de la piel, tenemos que los pliegues empiezan a guardar mucha humedad. Entonces son muchos factores, pero entre los cuales uno de los más importantes es ese estado de inflamación crónica. Ahora, entonces, las infecciones más frecuentes son las que usted nos acaba de mencionar, en la piel, a nivel vaginal, en el tracto urinario. ¿Cuáles son las más frecuentes para las que ya nos mencionó hace escasos segundos? Bueno, sí, justamente como usted mismo adelantó, las infecciones de vagina son muy frecuentes, igualmente las infecciones de tracto urinario y las infecciones pulmonares. Tanto así que, si se acuerda el brote del H1N1 que hubo hace algunos años, las personas que eran obesas en la época tenían un factor de riesgo simplemente por ser obesos. ¿Por qué? Porque para ellos es más difícil no solamente defenderse, sino adicionalmente sacar la flema, sacar secreciones. Entonces eso hace como tal que se vuelvan como tal más propensos a generar una infección. Aparte de las infecciones en vagina, en el tracto urinario, que incluye también el pene a nivel masculino, a nivel cutáneo y a nivel pulmonar, ellos van a tener un riesgo adicional para generar infecciones cuando están en la sala de operaciones o incluso después. Es decir, las infecciones quirúrgicas o infecciones nosocomiales, que son infecciones que se adquieren dentro del ámbito hospitalario. Tienen una cirugía de cadera, tienen una cirugía de rodilla, tienen una cirugía por el páncreas, tienen una cirugía por la vesícula, que también es sumamente frecuente, y la infección del sitio quirúrgico se aumenta en una persona que es obesa. Entre otras, metemos a una que se llama como una infección sistémica, que sería la sepsis. Los cuadros sépticos van a ser más comunes en un paciente que sea obeso, o tal vez no más común, sino con mayor riesgo, más riesgoso para ellos. Doctora, al ser obesa la persona, ¿hay más riesgo a la resistencia a los medicamentos? Bueno, de hecho esa es una excelente pregunta. La resistencia antibiótica nosotros la hemos estado, bueno, digo nosotros como gremio, se ha estado investigando sus causas, y dentro de la causa más común consiste justamente en la mala toma de antibióticos, el hecho de que no hagan el ciclo completo,
o que tomen antibióticos por patologías que no lo merecen, que tienen una infección a nivel de las glándulas y las amígdalas realmente, y toman antibióticos aun cuando es una infección viral. Es decir, no todas las infecciones merecen un antibiótico. Contestando puntualmente su pregunta, resulta que una persona obesa va a tener mayor necesidad de dosis ante el exceso o la mayor cantidad de tejido que ellos tienen. Es decir, a más grande el cuerpo, mayor sería la dosis que necesitan. Además, hay unos aspectos propios del fármaco, por ejemplo, de que cuando nosotros tomamos una pastilla, la cantidad de medicamento que se administra en la pastilla no es la misma que llega a sangre. Hay una cierta pérdida. Dentro de la que está en sangre, una se une a las proteínas y la otra anda en forma libre. Resulta que las personas obesas van a tener un problema sobre ese balance entre la cantidad que anda libre y la cantidad que anda unida. La cantidad que anda libre es justamente la que hace el efecto, pero adicionalmente es la que se elimina. Entonces, al tener un distinto balance, necesita una posología o una dosificación distinta. Entonces, contestando ya puntualmente, no es que tengan una mayor facilidad de generar resistencia antibiótica. El riesgo es para cualquiera de nosotros y después de todo es el agente infeccioso. Lo que sí es cierto es que algunas veces la dosis cambia y esa dosis perjudica la cantidad de antibiótico que llega como tal al sitio de infección. Y nosotros lo que queremos es que llegue la mayor cantidad posible para que pueda llegar a atacar lo más fuerte posible a la gente. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, alguien que, no sé, que pese 250, 300 kilos, perfectamente a la hora de tomarse un antibiótico en vez de una pastilla cada 8 horas, puede tomarse hasta 3 cada 8 horas. Porque va a necesitar, obviamente, más dosificación por peso. Sí y no, porque si te respondiera eso puntualmente, te estaría incentivando a que las personas empiecen a consumir más. Y no, realmente por eso es que es necesario ir al médico y es necesario de que el médico sea quien prescriba el antibiótico. Porque justamente de acuerdo a sus factores de riesgo va a haber la necesidad en algunos casos no solamente de cambiar la dosis, porque realmente no sería la aproximación correcta, sino a dar múltiples fármacos. En lugar de dar uno único con la dosis establecida para poder combatir la infección, vamos a dar 2 a la misma dosis que una persona bajo peso o una persona delgada. Vamos a estar dando 2, pero que esos 2 hagan una sinergia, es decir, que potencien uno al otro, para que entre los 2 efectos potenciados podemos atacar al agente infeccioso, liberar al cuerpo de la infección sin la necesidad de estar administrando más cantidad, porque bien sabemos que si abusamos podemos llegar más bien a un efecto tóxico. Ahora, hay un efecto muy normal dentro de la persona con sobrepeso, y es que normalmente evita los tumultos de gente, evita el salir a caminar, evita muchas cosas y van dejando pasar muchos signos y muchos síntomas. Para ponerle un ejemplo, digamos, ¿qué puede pasar a alguien que esté teniendo una infección en vías respiratorias, pero para evitar los tumultos, evitar eso, va dejando evolucionar y evolucionar eso por días? ¿Cuál es el gran riesgo de no asistir al médico? Ok, las infecciones de vías respiratorias usualmente empiezan a nivel nasal, empiezan a nivel superior. Lo que nosotros llamamos la gripe realmente no es una gripe, es un síntoma de resfrío. Los resfríos son causados por virus a nivel de la nariz o a nivel de la boca y garganta, es decir, lo que nosotros llamamos una rinofaringitis. Estas rinofaringitis suelen ser virales. La persona que está infectada va a estar infectando a las demás personas por fomites, es decir, por pequeñas partículas que están viajando por el aire. Bien, si yo como persona me la dejo, voy a estar infectando sí a las demás personas, pero adicionalmente mi cuerpo, como está en un estado de constante lucha, va a ser más fácil que sea colonizado por un agente de tipo bacteriano, y ahí empeora el cuadro. Entonces, ante la llegada del agente o bien de que el virus se traslada cada vez más inferior, ya no estamos solamente con una rinofaringitis, sino que puede llegar a generar como tal una laringitis, incluso bajar una traqueitis o una bronquitis. Dentro de todos esos cuadros, el paciente está continuamente transmitiendo. La bronquitis en el paciente obeso tiene la condición que muy fácilmente pasa también a una neumonía, por los propios factores que él tiene. Su estado de inflamación crónica, la limitación que tienen para sacar el aire,
¿Por qué? Porque aunque el pulmón, uno asumiría, mira, el pulmón de él debe ser enorme, realmente el pulmón, que es una bolsita, se va a estar viendo atrapada o colapsada por todo lo que está alrededor. El contenido del abdomen que lo está empujando hacia arriba, el contenido del tórax que lo está empujando hacia adentro, haciendo que el pulmón, en lugar de ser grande como ellos, realmente se vuelve un poco más pequeño. Al ser más pequeño, va a ser más difícil para él hacerse más pequeño por propiedades propias del pulmón. Es decir, nuestro pulmón, entre más grande, más fácil se hace pequeño. Pero entre más pequeño, más difícilmente se va a colapsar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo va a dejar. Eso en cierto punto. O sea, hay otros factores que podrían hacer que sea muy fácilmente colapsable, pero no nos vamos a meter ahí. Doctor, yo al menos no padecía de asma, pero en el momento de mayor obesidad, cuando me resfriaba, me tenían que nebulizar, porque era tanto que no podía respirar y yo sentía, o sea, era por la obesidad, más que todo. Correcto, no es asma como tal. Ajá. Si hablamos de asma lo que tiene es una inflamación en los bronquios que hace que sean mucho más pequeños. Al ser más pequeños cuesta más que pase el aire. Ok, una persona obesa no necesariamente es asmática, pero le puede dar un cuadro muy similar. ¿Por qué? Porque nuevamente el pulmón, al ser más pequeño, las vías que deberían ser de cierto diámetro se hacen más pequeñas y dificulta el paso. Entonces no es un asma como tal por la enfermedad, sino que está siendo causada un cuadro similar por los factores que tiene la persona. Entonces, ¿cómo corregimos? La nebulización lo que consiste es en obligar a que algo que está cerrado se abra. Entonces va a ser mucho más fácil sacar el aire. Los síntomas que usted sentía no era tanto porque no podía meter, sino porque no puede sacar el aire. Y justamente el exceso de adiposidad a nivel abdominal, las vísceras que se van hacia arriba por el abdomen que está siendo muy presionado por la grasa o por otros factores, adicionalmente del peso que tenemos sobre el tórax, de la adiposidad sobre él, están haciendo que el pulmoncito esté pequeñito. Entonces necesitamos una ayuda. ¿Para qué? Para inflarlo más fácilmente. ¿Y cómo se infla más fácil? Haciendo el tubo más grande. Entonces no era asma. Los síntomas, sin embargo, eran muy similares y se iba a tratar muy similar. Específicamente ahí no hablamos de una enfermedad como asma, que es inflamatoria, sino que se puede desarrollar una enfermedad llamada EPOC, que sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la cronicidad, es decir, que perdura a lo largo del tiempo, en este momento no está siendo causada por un problema genético, no está siendo causada por un problema inflamatorio, está siendo causada por un problema de adiposidad. Okay. Y por eso cuando bajé de peso ya no me volvió a dar esos cuadros. El riesgo. Y bajé bastante, ¿verdad? Ya 62 kilos, digamos. Entonces, por eso bajó el riesgo de que me diera ese tipo de asma. De cuadro. De cuadro. Correcto. Sí, como tal, se va a disminuir el riesgo. Pero debe saber que en el momento que la desarrolló, usted ya tiene ahí el factor. Es decir, si volvieses a aumentar de peso o si llegase a tener una infección muy fuerte, podría volver como tal un cuadro similar. Okay. Esa sensación de ahogo, esa sensación de no poder respirar, esa sensación que usted tanto le teme, podría volver. Entonces de ahí la importancia de mantener una buena condición física. Adicionalmente, cuando bajó de peso usted, muy posiblemente empezó a hacer más ejercicio. Al hacer más ejercicio fortalecemos el pulmón y más fácilmente se estira. Igualmente, al bajar de peso, la inflamación disminuyó. Al disminuir la inflamación, más fácilmente su cuerpo se defiende. Y las secreciones que su cuerpo difícilmente expulsaba porque estaba siendo muy presionado, ahora sale con más facilidad. Entonces, en general, perder peso le dio grandes beneficios desde el punto de vista respiratorio, porque ahora respira mucho más fácil, su pulmón es más fuerte, sus vías respiratorias son más fuertes por el hecho que hizo ejercicio, y adicionalmente hay menos riesgo de inflamación en la zona. Okay, gracias. Doctor, ahora un cuadro muy normal dentro de las personas con sobrepeso, y usted lo mencionaba ahora, es la humedad en los pliegues. Todo eso que genera hongos y todo eso puede generar o puede evolucionar a una infección de piel. Correcto. De hecho, pensemos por un momento en los pliegues que se le generan a cualquier persona, no solamente una persona obesa. Una persona está sentada y al estar sentado se hace un pequeño pliegue y a veces
como en el estómago, trata de quitárselo encima, ya sea de que sea justamente su cavidad pectoral, sus pechos, o por el contrario, sus glándulas mamarias, o bien a nivel abdominal. Algunas veces se hacen unos pequeños surcos. Esos surcos, si hace calor como el día de hoy, por cierto está bastante caliente, se genera sudor. La misión del cuerpo es producir sudor por el simple hecho de enfriarse. Si tenemos esos pliegues aumentados, ¿por qué? Porque tenemos mucha masa, mucho tejido, mucha piel. En esos pliegues va a ser más fácil que colonice algo. ¿Por qué? Tiene que pensarlo. Es un medio húmedo y es un medio oscuro. ¿A quién le gusta crecer en un medio húmedo y un medio oscuro? A un hongo. Dentro de las infecciones más frecuentes sobre las personas que tienen sobrepeso u obesidad, consiste en la candidiasis cutánea, causada justamente por un hongo, la cándida. Esta, que es la misma que nos genera la manchita blanca en la lengua, le encantan los espacios húmedos, le encanta los espacios oscuros. Entonces nosotros le estamos proporcionando ahí el sitio. Una buena higiene debería ser suficiente para cubrirla. Pero cuidado con la higiene, porque usualmente la higiene significa echemos agua a la zona. Y también, como somos de intensos para poder limpiar la zona, también tenemos que ser intensos ¿para qué? Para secarla. Estar continuamente secando sus pliegues va a estar ayudando a reducir el riesgo. Igualmente, tratarse y revisar cuando hayan lesiones. La lesión que ahí estaríamos buscando consiste en una secreción más espesa que el sudor, con la piel un poco rojiza o incluso rosa, y un olor característico. Ese olor, créame, en el momento que lo sienta, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no es el olor normal de sudor. Es un olor más húmedo, es un olor más espeso. Es un olor muy característico que uno dice, en este pliegue hay algo diferente. Entonces, todos esos son síntomas de que ustedes deberían ser valorados para riesgo de que se pueda generar otra cosa. ¿Por qué? Porque el hongo que está allí va a estar lesionando la piel. Y si empezamos a perder la capa superficial de nuestra piel y se empieza a erosionar y erosionar y erosionar, va a ser más fácil que entre otro agente. Y entre esos agentes nuevamente pueden haber virus, pero muy frecuentemente van a haber bacterias. Y habiendo bacterias, entramos ya a ese otro problema de ¿qué? De la necesidad de tomar antibiótico. De que el antibiótico, esperemos de que la bacteria sea resistente a él, porque si no lo es, si es una bacteria desde el ámbito intrahospitalario, es decir, que la adquirimos dentro del hospital, porque entramos, porque teníamos un problema en la vesícula y salimos, o más bien, y durante el proceso nos genera una infección cutánea, va a ser más difícil tratar. Entonces, creo aquí que a nadie le gusta estar en un hospital. A mí me gusta porque es el sitio donde trabajo, donde quisiera trabajar. Pero a las pacientes no les gusta ir, y tampoco les gustaría de que por un problema que ellos pudiesen corregir, se fuese más fácil su estadía. Entonces, limitar todos esos pequeños hechos nos va a hacer mucho más fácil de que las estancias hospitalarias se reduzcan y ese tiempo que pasan allí pasen teniendo un tiempo de calidad con su familia. Todo eso que usted nos acaba de explicar, en las personas con obesidad se da mucho que, por ejemplo, una herida después de una cirugía se infecta muy rápido. Entonces, todo eso que usted nos acaba de explicar de la colonización de bacterias y todo eso es lo que contribuye a las infecciones en un postoperatorio en las heridas. Correcto. Sí debo hacerte énfasis de que nuestro trabajo, el trabajo médico, se basa mucho en algo llamado medicina basada en la evidencia. Es decir, se hacen investigaciones en el momento que se encuentra un problema y esas investigaciones van conduciendo a conclusiones. A raíz de las infecciones que ocurrieron en el H1N1, se empezó a hacer todavía más énfasis en las investigaciones en el paciente obeso y su susceptibilidad por infecciones. Entonces, muchas de las cosas que estamos hablando hoy en este momento son teóricas o bien ya tienen algunos fundamentos, pero continuamente están surgiendo nuevas hipótesis. Por ejemplo, hasta hace algunos años no sabíamos que el tejido adiposo, es decir, la grasa, es un órgano, no es simplemente una célula que almacena, sino que es un órgano que actúa de acuerdo a estímulos. Dentro de esos estímulos está de que la grasa es la que nos controla el apetito, de que la grasa es justamente la que nos ayuda en cierta forma a almacenar ciertas hormonas, o incluso que la grasa puede liberar factores
de inflamación. Entonces, todos esos factores han sido nuevos o de hallazgos recientes. Así continúan las investigaciones y hoy por hoy, dentro de lo que se sabe, es justamente lo que hemos hablado. El hecho de que tengan una infección significa de que pueda ser porque tengan una inflamación crónica, que es la teoría más aceptada hasta el momento, con otros factores contribuyentes, como lo son la humedad en la piel, como lo son la dificultad para sacar secreciones, como lo son la dificultad para poder sacar la orina completa por falta de fuerza a nivel del piso pélvico, entre otros. Entonces, todavía queda mucha tela por cortar, todavía quedan muchas investigaciones por hacer, pero sí, dentro de lo que te puedo decir y afirmando completamente tu pregunta, una persona obesa tiene mayor riesgo de estadías intrahospitalarias por el simple hecho de que va a ser más susceptible a una infección que la persona que está acostada a la par de él y que posiblemente sea de un peso eutrófico, es decir, apropiado para su estatura y su edad. Doctor, sobre los pliegues de la piel, ¿verdad? A mí cuando me quitaron 13 kilos de abdomen que me sobraban, abajo siempre era un hongo y un olor terrible, ¿verdad? Aún ahora a mí se me hacen hongos entre los pliegues de los brazos y las piernas y sueltan un olor característico y feo, ¿verdad? ¿Cómo controla uno eso? ¿Cómo puede ayudarse uno? Yo lo que he optado es bañarme 2 veces al día, ¿verdad? Porque sudor y huele mal. Correcto. De hecho, la higiene es sumamente importante. Sin embargo, también está un tema a tratar, que es un mito que dice que una persona que es obesa tiene un olor característico. Ese olor no necesariamente es por desinfección. Ese olor algunas veces viene por una falla en la liberación de toxinas, por el hecho que la grasa impide la sudoración correcta. Entonces las toxinas se quedan un poquito más atrapadas. De ahí que el sudor sea como más característico y que continuamente anden sudando. ¿Por qué? Porque la grasa es un reservorio de calor. Entonces, si tenemos mucha grasa, tenemos mucha facilidad para generar calor y ese calor difícilmente sale por problemas sobre las glándulas sudoríparas. Ahora, nuevamente, no significa de que la causa del olor sea por un hongo, pero la higiene nos va a ayudar bastante. Su aproximación está muy bien siempre y cuando haya una buena sequedad también. Entonces, a como se humecta, es decir, a como se limpia, también necesita secarse. Necesita mantener un ambiente lo menos húmedo posible realmente. También hay medidas con medicamentos, pero no conociendo su caso específicamente no voy a decir o no voy a cometer la irresponsabilidad de decirle, vean, todos ustedes tomen tal pastilla o todos ustedes tomen tal crema. Realmente no es la idea. La gente le dice a uno, no, échese talcos para que mantenga seca el área, ¿verdad? Y no huela mal, ¿verdad? O le dicen a uno, échese maicena. La maicena funciona muy bien porque la maicena mantiene el área muy seca. Correcto. No se humedece tan fácilmente como los talcos. Pero, ¿qué es la maicena? ¿Qué es la maicena? Si usted tuviese que tomar esa pregunta, ¿qué es la maicena? No sabría decirle, yo. ¿Qué es la maicena? Pues para hacer atonas, no sé. Ok, la maicena es un azúcar. La maicena es justamente la fécula del maíz. La maicena es una cadena de almidón sumamente larga. Entonces, estamos echándole un azúcar que está deshidratada, está seca, y justamente por eso es que lo mecemos para hacer atole y demás. Pero colocarla en la zona, como está deshidratada, va a absorber. Eso es cierto. Pero nuevamente, si le estamos poniendo azúcar a un medio oscuro, ¿qué va a pasar? Lo hace más rico para seguir colonizando. Lo hace más rico para que colonice algo distinto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El talco sí ayuda, ¿por qué? Porque el talco también reseca. Igual haría la vaselina, pero la vaselina hay que tener cuidado, porque si la colocamos en el medio húmedo, más bien va a guardar y preservar la humedad. Si la guardamos en el medio seco, puede que actúe como una barrera. Puede, no siempre. Con la maicena, aun cuando funciona secando, tenemos ese problema. Le estamos dando un medio
Le estamos dando algo, le estamos dando materia prima para que no entre ya el hongo, sino que entre algo peor. En un medio oscuro y en un medio dulce y un medio que continuamente está guardando humedad, porque aunque la maicena la quita no significa que desaparezca, nada desaparece. La cosa es que ahora está impregnado en los granos de maicena, es decir, en el almidón. Y ahí ahora vamos a tener un medio húmedo, oscuro y con azúcar. Justo para que llegue una bacteria y diga, aquí quiero crecer. Aquí me alojo. Aquí quiero proliferar. Aquí quiero colonizar. Porque es su función de vida. La función de ellas es, bueno, si me escucha un biólogo me pega. Porque realmente no soy quien para decir cuál es la función de vida de una bacteria. Entonces utilicémoslo más como una expresión. Ellos, o esos, depende del tipo de persona que sea, están allí para proliferar, para crecer, para hacer colonias y cada vez ser más grandes y ser más grandes y ser más grandes, es decir, preservar, multiplicarse y reproducirse, multiplicarse y reproducirse. Y le estamos dando el medio exacto. Qué increíble. El problema es que para nosotros ese medio, o lo que es bueno para ellas, va a ser malo para nosotros. Entonces de ahí el hecho, hay que tener mucho cuidado con remedios caseros. Sí, es mejor ir a donde un médico. Algunas veces, sí. Hablando de remedios caseros, en algún momento alguien me decía que tuvo una celulitis en una pierna y le decía erisipela, pero me decía, yo lo que hice fue buscar un sapo y pasármelo por la pierna. Entonces, ¿cuáles son los riesgos, o sea, de ese tipo de medicina chamán? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos? Porque realmente la gente cree mucho en los remedios caseros y en cosas como esas, que realmente tiene o puede tener repercusiones más serias todavía. Ok, funciona dudosamente. Se han sacado ciertas investigaciones por el hecho de que un anfibio, un sapo, una rana, tiene la característica que su piel es sumamente húmeda y muy fácilmente permite el paso de humedad. Entonces, como es tan húmeda y permite el paso de agua, es muy fácil de que un agente infeccioso llegue y lo ataque. La piel de ellos tiene barreras naturales con péptidos que se utilizan para que el sapo no se infecte, para que el sapo no se enferme, para que la rana siga viva. Pero no significa que por el hecho de que sea para ellos bueno, para nosotros lo va a ser. Entonces, estar tomando un animal sumamente, bueno, primero grosería con el animal, pero estarlo tomando para beneficio propio, untándolo o embarrándolo sobre nuestra área afectada, nos puede también perjudicar porque, si bien es cierto, esa piel está inflamada, va a ser más fácil para que entre algo nuevo. Y si por pura casualidad ese sapo anduvo por otros sitios, que muy probablemente así sea, ande con otros agentes patógenos que en el momento que nosotros lo untamos, más bien empeore, la infección se vuelva más fuerte o por el contrario nos llegue un segundo agente infeccioso. Entonces nuevamente, esas son defensas propias que tiene la rana para su cuerpo, son defensas propias que tiene el sapo para su cuerpo, pero no significa que esas defensas las podamos utilizar nosotros. De ahí el hecho de que hay muchas plantas medicinales o hay muchas cosas en la naturaleza que hoy por hoy se están utilizando para sacar medicina, sí es cierto, pero no se utiliza pura, se refina, se extrae el compuesto necesario y con ese compuesto necesario se trata de cambiar para que sea única y exclusivamente la porción que nos es benéfica la que nosotros utilicemos, porque detrás de cada una de esas cosas puede venir otra cosa, otro elemento, otra sustancia, otro compuesto, otro agente que más bien nos venga a ser perjudicial. Entonces aquí podríamos hablar justamente de hitos e historia de la medicina, que muchas de esas cosas fueron creadas así. La penicilina que hoy tenemos fue extraída gracias a un accidente con un ser vivo. Entonces, ¿podríamos decir que podamos utilizar el hongo del cual lo sacamos para poder combatir nuestra infección? No. Hoy por hoy lo que se hizo fue, se sintetizó análogamente esa misma propiedad que tenía ese ser vivo. ¿Para qué? Para nuestro provecho. Entonces, de la misma manera, no agarremos sapos, no agarremos ranas, no agarremos seres vivos a untarlos por nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué más podría estar trayendo, que más bien nos podría perjudicar más. Hace unos días alguien me escribió al correo de la revista y nos hacía la pregunta
que en los pliegues de la piel, más que todo en los del cuello posterior, bueno, parte de atrás, no era húmedo, sino que era como ¿qué le digo? Como piel reseca, como una mancha negra. Y él nos decía, ¿qué es eso? Él quería saber si era el inicio de una infección. Entonces, ¿le podemos explicar a esa persona qué es esa mancha negra? Yo igual tenía esa mancha negra, pero eran grietas negras. La piel totalmente agrietada. Ok. Específicamente creo que lo que le están preguntando no es más que algo que se genera acá en las zonas de los pliegues de brazos, piernas y cuello, llamado acantosis nigricans o acantosis pigmentaria. La acantosis en general ocurre como un proceso secundario a un trastorno que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Es decir, hay algo de más de fondo. ¿Qué es lo que está de fondo? Una resistencia a la insulina. Más específicamente, un aumento de insulina. Cuando nosotros pensamos en una persona que tiene exceso de grasa, usualmente pensamos, ok, tiene un consumo elevado de comida. ¿Recuerdan que cada vez que nosotros comemos se hace un pico de una hormona llamada insulina? Esa insulina es la que nos ayuda a agarrar el azúcar que estamos comiendo y transformarlo en energía o transformarlo en grasa con el fin de que nosotros la podamos almacenar, crear músculo, crecer, entre otras cosas. Bien, si nosotros comemos en exceso, la insulina se eleva y poco a poco va haciendo que las sustancias en donde se pega se vuelvan resistentes. Y es donde llamamos la resistencia a la insulina. Simplemente por tener excesos de una sustancia hace que el cuerpo cada vez la quiera menos o se acostumbre más a ella. Entonces, como el cuerpo se acostumbró a la insulina, cada vez que yo como voy a aumentar mucho más la insulina con el fin de poder hacer el mismo efecto. El cuerpo se vuelve a acostumbrar y como se acostumbró a niveles más altos, ahora cada vez lo subo más y lo subo más con cada comida. Entonces, este exceso de insulina empieza a generar ciertos cambios metabólicos en nuestro cuerpo, dentro de los cuales empieza por el exceso de azúcar que ya hay. ¿Por qué? Porque al haber necesidad de más insulina significa que es más difícil para la glucosa que está en sangre poder ser utilizada. Esta se empieza a meter en proteínas y a cambiar su estructura. De ahí la famosa hemoglobina glicosilada, que se utiliza para el paciente diabético. Pero, contestando ya puntualmente la pregunta, lo que sucede es que estas manchas oscuras ocurren por oxidación, por el exceso de insulina que hay. Es decir, oxidación suena como el portón de que se dejó sin un anticorrosivo y que con el oxígeno empezó a cambiar el hierro. Básicamente lo mismo. Cuando empieza a llegar ciertas proteínas anormales, o bien cuando empieza a haber excesos de cortisol, empieza a cambiar la estructura de la glucosa porque se pega a proteínas y empieza a oxidar. Es decir, empieza a perder electrones, que hace que cambie las propiedades de la piel, haciéndola como más propensa o más resistente. Es decir, esa piel usted la siente y es más dura. Y es justamente por acúmulo, ya sea de glucosa oxidada que hay en la zona, o por el contrario, un efecto secundario al exceso de insulina y exceso de cortisol, es decir, al exceso de hormonas que hay. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros como clínicos esas manchas? Este paciente tiene resistencia a la insulina o este paciente tiene exceso de insulina. Si sigue por el camino que va, muy probablemente sea al final un diabético. Si no lo es ya. Si es diabético y continúa con las manchas, significa su enfermedad o está progresando o simplemente son las manchas que se le habían hecho desde el puro principio. Pero de ahí que bajar peso en una persona que todavía no es diabética, bajar peso, empezar a hacer actividad física, quemar la grasa, hace que las manchas empiecen como a retroceder o a ceder. En su caso se dieron. Sí, claro. Justamente el cuerpo significa que la resistencia a la insulina disminuyó. ¿Y cuál es una excelente manera para hacer que la resistencia disminuya? Si volvemos al punto clave, recuerda, el exceso de insulina hizo que el cuerpo se acostumbrara. Y la insulina, su función es ayudar a que el azúcar haga una función. Entonces, se necesitaba mucha insulina para poder estimular receptores que ya no quieren ser estimulados.
necesitamos, para solucionar el problema, hacer que el cuerpo utilice el azúcar sin la necesidad de utilizar la insulina. Y ahí es donde interviene el ejercicio. El ejercicio hace que esa energía que está en sangre se mete y se convierta en calor, se convierta en materia prima para poder utilizar el músculo sin la necesidad de la insulina. Entonces, el cuerpo está perdiendo el azúcar sin la necesidad de que haya un pico de insulina, y eso nos ayuda a aliviar un poco la resistencia. Nuevamente, la actividad física es uno de los factores fundamentales que tiene que llevarse en cuenta una persona que quiere y que está en propósito de bajar peso. No es solamente dejar de comer, no es hacer dietas locas, no es tener ayunos prolongados, que eso más bien van a empeorar. Es realmente comer a sus debidas horas, ojalá en un horario estricto, en menor cantidad y acompañado de actividad física. Y no cometer el error de hacer las dos cosas a la vez. Es decir, no cometer el error de decir, hoy voy a comer menos y voy a empezar a hacer ejercicio. Primero, usted se condiciona a comer menos. Primero usted se condiciona a comer bien. Primero usted se condiciona a que mi suministro de energía va a bajar. Y luego va a hacer ejercicio. Esa es la forma correcta. Correcto. Porque si uno hace ejercicio y le hacen unos bajonazos de azúcar. ¿Y qué vas a terminar haciendo? Dejando la dieta porque me siento mal. O comiendo más. O comiendo más, exactamente. Correcto. Voy a hacer una hora de spinning. Okay, entonces se van y se hacen una hora de spinning sin haber hecho primero el cambio de alimento. Y significa de que el cuerpo empezó a decir, mira, empecé a gastar gran cantidad de energía, tengo que reponerla. Entonces el punto es, voy a dejar de comer tanto. ¿Para qué? Para acostumbrar el cuerpo a una nueva base, y en el momento que yo empiece a hacer ejercicio, poder aumentar un poquito por el simple hecho que ya estoy quemando, pero ya porque me acostumbré. De lo contrario, si me acostumbro que estoy comiendo un montón y hago ejercicio, voy a comer todavía más. Entonces todo tiene su proceso, todo tiene su ciencia y todo tiene su manera de hacer las cosas. Hoy el doctor Mario Sánchez nos habla de las personas obesas que tienen o son tan propensas a las infecciones de diferentes tipos. Doctor, fuera de las infecciones, ¿a qué más son propensas las personas con obesidad? Ok, eso es un tema, o más bien eso es una pregunta muy grande, pero en resumidas cuentas podemos decir, una persona obesa ya tiene de por sí un problema metabólico, y esos problemas metabólicos los podemos traducir en varios. No solamente su exceso de adiposidad, sino el riesgo que tiene para ser diabético, el riesgo que tiene por el exceso de ácido úrico que posiblemente existe en su sangre. Adicionalmente, tenemos que poner el problema cardiovascular que tiene, en general que se genera hipertensión, mayor riesgo de padecer de un infarto, mayor riesgo de tener un problema renal. ¿Por qué hablar del riñón si estamos hablando del corazón? El riñón y el corazón van de la mano. El riñón le hace la función más fácil al corazón, y en una persona obesa el riñón sufre. La inflamación hace que el riñón sufra. Problemas pulmonares, como ya dijimos, neumonías a repetición, que una neumonía lamentablemente es letal. Y si no es tratado apropiadamente, puede muy fácilmente llevarse a un paciente de nuestro mundo. Tienen problemas también sobre el tracto gastrointestinal, en el sentido que su intestino puede ser un poco más perezoso por la dificultad que tiene para moverse, por el exceso de carga que hay sobre él. Los problemas en la vesícula generados muy posiblemente por la generación de cálculos. Si tiene elevados los triglicéridos, hay riesgo de pancreatitis. Y esa pancreatitis, que es la inflamación del páncreas con la destrucción del mismo, podría terminar con un absceso pancreático y ser todavía más letal. Los problemas infecciosos sobre la vagina podrían ascender en el caso, por ejemplo, de una mujer embarazada que también sea obesa, y esa vaginitis terminar infectando al niño, infectando al feto o al producto que tiene dentro que todavía no ha nacido. O por el contrario, si la mujer no está embarazada, subir y generar una inflamación sobre las trompas y dejar de infértil. Entonces, riesgos hay muchos. ¿Por qué? Ya sea por las infecciones o sea por las enfermedades que puede llegar a presentar, el paciente obeso está en una clara desventaja respecto a una persona no obesa, porque su cuerpo en sí
está luchando contra algo que no existe y lo está traicionando en ese aspecto. Entonces lo está debilitando. Tenemos que quitarnos la idea de incentivar desde un inicio a los niños de pensar de que el comer va a estar bien o de que el niño gordo es un niño sano. Eso es una idea que ya se sabe que se tiene que eliminar. Lo que tenemos más bien es que incentivar que una vida activa, que una buena nutrición, que tratar de disminuir esos gustitos que nos damos, nos van a estar contribuyendo a la larga, porque después de todo nuestro cuerpo es lo que nosotros le metamos. Si nosotros le metemos buenos alimentos, buena materia prima, vamos a estar mejor. Pensemos análogamente como haciendo una analogía de que nuestro cuerpo sea una casa que estamos construyendo. Si nosotros a esa casa le metemos concreto de mala calidad, le metemos tablones o tablas de mala calidad, madera de dudosa procedencia, llena de comején, si le estamos metiendo materia prima que sabemos que no es de buena calidad, la casa va a colapsar. En cambio, si agarramos esa casa y le empezamos a meter los mejores azulejos, el mejor concreto, los mejores blocks que hayan en el mercado, el mejor techo, y ese techo con la mejor pintura para que no se vaya a corroer el techo y demás, eso va a hacer de que nuestra casa dure mucho tiempo. Y es muy fácil pensarlo. ¿Por qué? Porque esas cosas se compran. El problema en nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo obtiene la materia prima a partir de lo que nosotros consumimos. Si nosotros consumimos alimentos de calidad, vamos a tener buena materia prima para construir cosas. Si nosotros comemos alimentos altos en grasa, lo único que vamos a tener para construir cosas son grasa. Si comemos en alta azúcar, lo único que vamos a tener es el azúcar. Y aun cuando el azúcar empieza a cambiar en otras cosas, el cuerpo no va a hacer nada más que transformarlo en grasa. Entonces de ahí la importancia como tal de la alimentación. Sé que me extendí un poco fuera de tu pregunta, pero nuevamente para hacer el análisis, problemas que van digestivos, cardíacos, renales, cutáneos, pulmonares, entre otros. En general es muy grande el tema. Y con todo gusto podríamos hacer un tema o un día exclusivo para hablar únicamente de enfermedades. Hablemos un día de diabetes, hablemos de un día de hipertensión. Me estoy invitando solo a su programa. Pero hay mucha tela por cortar. Y están tratando un tema muy bonito y que pueden llevarlo muy al fondo. Es necesario que la gente sepa de que su cuerpo lo tienen que cuidar y que algunas veces ese cuidado nosotros lo pensamos o nosotros vemos: si estoy comiendo algo que me hace sentir bien, ¿por qué tengo que dejarlo? Porque le está haciendo sentir bien por segundos. Hacer un cambio, como sé que ustedes lo han experimentado, sé que ese cambio los puede hacer más bien querer su cuerpo o hacerlo sentir bien por mucho más tiempo. Doctor, nos ha ganado el tiempo. Realmente han sido como 50 minutos más o menos de entrevista. Muchas gracias por todo lo que nos ha venido hoy a explicar, que básicamente eso es lo que hace la revista. La revista lo que hace es informarle a las personas. Dionisio y yo nos sentamos muchas veces y decimos que hubiéramos querido saber en aquellos días, y básicamente es lo que nosotros tratamos de llevarle a las personas. Gracias, doctor, por haber venido, por habernos explicado todas estas cosas. Va a volver a venir, no se preocupen. Y muchas gracias. Realmente para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros, y yo sé que hay muchas personas que hoy han salido de muchas dudas que tenían o quedado con más dudas de las que tenían al inicio. Eso usualmente pasa. Pero es importante, Diony. Doctor, muchísimas gracias. A mí me encanta hablar con usted. Yo le digo a Arturo, me encanta hablar con el doctor porque lo explica tan bien, tiene tanta paciencia para decirnos qué es cada cosa, ¿verdad? Y eso me encanta. Muchísimas gracias, con doctor. Todo gusto, y esta es su casa también. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la revista Obesidad y Salud. ¿Tiene usted una pregunta sobre obesidad? Hágala llegar a la revista Obesidad y Salud. Nuestro equipo de trabajo le dará la respuesta. Puede escribirnos vía WhatsApp al 7271-9198 o 7271-9148, o bien al correo electrónico revistaobesidadYsalud@gmail.com. ¿Deseas conocer personas que viven o han vivido lo mismo que tú? ¿Deseas compartir experiencias, sentimientos con personas que te entienden? ¿Deseas pasar un tiempo agradable lleno de motivación? La revista Obesidad y Salud te invita a que nos acompañes a la tarde de café Soy Como Tú. Será el sábado 3 de marzo a las 5 de la tarde.
en la Casa Provisión de Dios, en la Ciudadela Calderón Muñoz en Zapote, detrás de la Clínica Carlos Durán. El costo del café será de 3.000 colones. Restaurante familiar La Casona de Lali. El mejor sabor de la comida típica costarricense. Más de 12 años a su servicio nos respaldan. Le ofrecemos un menú variado para todos los gustos. Visítenos, Santa Ana, en el Centro Comercial Santa Ana 2000, frente a Fórum 1. Escazú, 200 metros norte de la esquina noreste de la Iglesia Católica, en Escazú Centro. San Pedro, costado este de la Rotonda de la Bandera. Curridabat, contiguo al Fresh Market, donde tenemos música en vivo todas las noches. Restaurante familiar La Casona de Lali. El verdadero sabor de la comida típica costarricense al alcance de todos. Got Miss Swift on the radio. Bueno, increíble la historia de Ronnie, de verdad me dejó impresionada. Vemos ahí cómo él se motiva, empieza a luchar y a luchar, ¿verdad? Y cómo con la compañía de su novia empieza a ver logros que seguramente nunca se imaginó, como muchos de ustedes que están ahí en su casa y realmente nunca se han imaginado verse delgados, porque estamos obesos, pero si usted llega y cambia eso en su mente, usted puede verse delgado, usted puede empezar a visualizarse delgada o delgado. Con esto le instamos a que usted hoy tome la decisión de hacer un cambio en su vida, de que usted diga hasta aquí, no más, ya yo no quiero seguir así como estoy, yo quiero llegar así como Ronnie, llegar a pesar muchísimo menos. Arturo. Es importante el video que nosotros semana a semana buscamos siempre material para presentarles, para motivarlos. A nosotros nos ha escrito gente y, por ejemplo, un día una señora me decía, ¿qué venden? ¿Qué ofrecen? Bueno, nosotros no vendemos, más que venderles la idea de que cada quien puede hacer un cambio de cultura, puede hacer un cambio de mente y decir, yo puedo hacer el cambio. Y por eso es que nosotros también semana a semana traemos personas que nos cuentan su historia, ya sea que haya sido por medio de cirugía, ya sea que haya sido por medio de ejercicio. El medio no importa, en realidad es la gente que tiene ganas, porque eso motiva mucho. Este muchacho comenzó con 306 kilos, motivado por la música de Taylor Swift, creo que es. Pero yo hace unos días les decía, busquen una motivación, o sea, busquen algo que realmente quieran, algo que realmente los motive, para que no sea como un suplicio comenzar a bajar, sino que sea algo que los divierta. Nosotros hemos tratado realmente de llevar todas estas historias, de enseñarles, de decirles, vea, sí se puede. La persona obesa, y nos lo decía un muchacho que había venido hace unos días, que pasó 9 meses en un cuarto deprimido. Hay muchos casos de esos en realidad, y Dionisia, eso es lo que nosotros queremos motivar, a ese cambio, a estar acompañado y hacer ese cambio. Sí, claro, yo pienso que es tan importante, ¿verdad?
cambiar nuestra mente. Porque yo antes decía, es que yo quiero dejar de comer, es que yo quiero hacer dieta, es que yo quiero hacer ejercicio, pero no cambiaba mi mentalidad y no accionaba. Entonces, cambiar la mentalidad y accionar, yo creo que van muy de la mano, ¿verdad? Y eso nos va a motivar, nos va a hacer ver cambios, ver el fruto del cambio que ya hicimos, ¿verdad? Y eso realmente va a motivar. Ayer alguien decía, una señora nos decía, mi hija no quiere, mi hija tiene mucho peso y no quiere hacer ese cambio. Entonces hay mucha tela que cortar. El trato o el tratamiento de una persona con obesidad puede llevar psicología, puede llevar médicos, tiene que llevar nutricionistas, si va a comenzar a hacer ejercicio, muchas veces de personas que realmente hayan estudiado para darle los consejos de los ejercicios, porque realmente no puede ser cualquier persona. Entonces hay que comenzar a buscar la solución realmente. Y yo siempre se los digo, y yo detesto el término gordo, pero yo siempre les digo, el gordo deja de ser gordo cuando deja de pensar como gordo. Realmente el cambio de uno es cuando uno dice, ya no quiero más, yo quiero ese cambio. Porque realmente yo fui obeso por 18 años más o menos, y yo hace unos días yo me preguntaba ¿qué me robó la obesidad? Y un día de estos yo jugaba, uno de mis hijos me dijo, vamos a jugar bola, y pasé como 40 minutos pateando una bola con él. Y yo pensaba, con mi hijo mayor nunca hice esto. Y él ahora tiene 20 años. Pero con mi hijo mayor yo nunca hice eso. Porque yo lo que trataba era nada más de dormir y dormir y dormir. Y realmente yo siento que muchas cosas me robó la obesidad. Y Minor, por ejemplo, que había venido un día de estos, que nos decía, yo lo que quiero sueño con caminar por San José con mi familia. Lo que para muchos es algo muy normal, cotidiano y hasta desagradable, es el sueño de muchos. Entonces es ese cambio de cultura realmente lo que nosotros estamos buscando. Bueno, ahora que decías eso, yo puedo recordar, y para mí era doloroso no poder jugar con mis hijos, no poder ir al play y estar con ellos jugando y seguirlos y estar ahí. Para mí eso era dolor, para mí eso representaba tristeza, porque yo quería, pero no podía, porque mi peso no me lo dejaba, no me lo permitía. Y ese fue el motor que movió a Dionisia para empezar a bajar de peso. El querer hacer algo con mis hijos, el querer estar ahí presente, no solamente viendo, sino siendo parte de. Yo quería ser parte de sus juegos, yo quería ser parte de sus caminatas, yo quería ser parte de su vida, no ser nada más una figura materna para ellos, sino que yo quería compartir con ellos y no lo lograba. Entonces eso hace clic en mi vida, ¿verdad? De que yo quiero pasar mayor tiempo con ellos y disfrutar de poder ir a andar en bicicleta. Pudimos ir los 4 juntos a andar en bicicleta, lo logramos antes de la muerte de Génesis, logramos ir al parque, caminar, correr, logramos muchas cosas, o sea, fue un sueño que se pudo hacer realidad. Y si usted tiene un sueño, luche por ese sueño, por cumplirlo. Ese es el cambio que nosotros queremos motivar. Les invito a reportar sintonía por medio del Facebook. A las personas que estén reportando la sintonía, vamos a estar rifando la próxima semana una orden de compra por una cena en la casona de Lali, para que reporten la sintonía, para que queden participando. Ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos con la historia de vida de doña Cintia Aguilar. Doctor Mario Sánchez Celedón, Medicina y Cirugía General. Ofrece sus servicios de atención en su casa u oficina. Atención de niños y adultos, medicina general, control de enfermedades crónicas, cirugía menor, consulta y educación sobre medicamentos, aplicación de terapia en el hogar, charlas de educación en salud de empresas, dictámenes de licencia, dictámenes médicos y actas de defunción. 8890-5432, 8890-5432. Doctor Mario Sánchez Celedón. Asociación Cristiana Refugio Provisión de Dios.
Provisión de Dios es un albergue para mujeres con algún tipo de adicción o en riesgo social. Para ayudas, puede contactarnos al 2226-8760, 2226-8760 o al 8645-6666. También puede contactarnos al correo hogar.provisiondedios@gmail.com. ¿Desea disfrutar un café en un lugar tranquilo y agradable? Cafetería Aromas de Café, con el auténtico aroma y sabor del café cultivado Entre Ríos. Le ofrecemos café para todos los gustos. Reserva especial, lo mejor que se ofrece de Entre Ríos. Café gourmet, un café de primera. Y café tradicional, con el sabor del pueblo. Acompáñelo con alguna de nuestras reposterías baja en calorías, o si lo prefiere un rico desayuno o un delicioso almuerzo. Estamos al costado norte del Parque de Entre Ríos. Le atendemos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Cafetería Aromas de Café, el café del pueblo. Bueno, seguimos con la historia de vida. Hoy tenemos a nuestra invitada Cintia Aguilar. Bienvenida, mucho gusto, Cintia. Muchísimas gracias a ustedes, a Dionisio y a don Arturo por esta oportunidad de poder compartir mi cambio en estilo de vida, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Cuéntenos sobre Cintia. Bueno, tengo 33 años, soy mamá de un bebé de 4 años, casada felizmente y actualmente trabajo desde mi casa. Mi trabajo es muy sedentario, pero eso no fue impedimento para que yo tomara la decisión de hacer un cambio de estilo de mi vida, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo era Cintia de pequeña? ¿Tenía sobrepeso? Siempre fui la gordita de mis 2 hermanos. Le contaba yo a Dionisia que yo siempre me comía los sobros de lo que ellos dejaban en los platos. Siempre me gustó repetir y comer en platos hondos. Entonces yo creo que hasta hace más o menos 3 años que fue mi cambio, siempre fue así. Me encantaba ir a las fiestas o a lo que fuera a comer. ¿A qué edad subió más de peso? Mi aumento de peso por primera vez fue cuando desafortunadamente perdí a un hijo y encontré en la comida, no sé, el desahogo de todas mis emociones. Empecé a comer y comer y comer. Entonces creo que ese fue el detonante de que aumentara el montón de kilos que aumenté en ese proceso, más o menos. ¿Cuál fue su peso máximo y a qué edad, Cintia? Mi peso máximo a mis 33 años, midiendo 1,54 m, pesaba 107 kilos. Estamos hablando como de 235 libras. Era muy pequeña y demasiado gordita, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tenía complejos? Muchísimos, a la fecha. Yo creo que todas las mujeres tenemos 1 o 2 o varios complejos, ¿verdad? Y creo que ese era uno de esos, ¿verdad? El verme gordita o sentirme diferente en comparación a mi hermana que era delgadita y yo era muy gordita, ¿verdad? ¿Cintia tomaba alcohol? O sea, ¿le gustaba la cerveza o iba a los bares solo a comer? En realidad, eso es como una anécdota porque mi mamá fue muy estricta o sigue siendo muy estricta. Entonces mis hermanos, para que pudiéramos llegar un poquitito más tarde, ellos me llevaban. Entonces a ellos sí les gustaba esto de la manera social y ellos me llevaban a mí para yo comerme todas las bocas, de salchipapas para arriba, chifrijo, y entonces no me llenaba con el chifrijo y era otra orden. Entonces, y más si eran pequeñitos, me podía comer hasta 2 o 3, ¿verdad? Pero, o sea, le encantaba. Ah, sí. Pasar ese tiempo era como un hobby para ir a comer. Yo creo que tal vez no, sino que mis hermanos, creo que era una forma como de darle permiso a ese sentimiento de tal vez es querer estar con ellos, pero yo me enfocaba, ellos en su mundo y yo en el mío, que era donde yo encontraba el consuelo, ¿verdad? En cierta forma. Bueno, entonces, muy importante ahí, usted lo acaba de mencionar, ese en su mundo. En mi mundo. Porque es un mundo diferente. Aunque estamos aquí, empieza a ser algo muy diferente, ¿verdad? En la vida de nosotros. ¿Por qué se refiere a un mundo diferente? ¿Por qué iba a comer? Porque yo enfoqué todas mis emociones en la comida. Me sentía feliz, comía. Si me sentía triste, comía.
Si íbamos a una fiesta, comía. O sea, en todo momento nunca lo vi mal. Entonces, como le digo, se convirtió en esa parte, y aunque a mí me dijeran, ay, qué gordita, ay, es que ella es la más gordita de los tres. Sí, pero siempre fui así. Y ese concepto que ahora decía el doctor es cierto. Entre más gordito era más saludable. Y eso era completamente falso. ¿Cómo fue la adolescencia de Cintia? El tiempo de colegio, ya tenía sobrepeso. ¿Cómo fue esa etapa de la vida? Creo que muy difícil, porque uno en la adolescencia, no sé, quiere tal vez la ropa más bonita, o quiere, no sé, verse a la moda. Y yo recuerdo que con mis compañeras de colegio, los pantalones que usábamos, para mí no había talla. Y yo quería comprármelo en una tienda específica, y para mí nunca hubo talla. Entonces tenía que usar los tradicionales. Entonces creo que eso fue algo inconcluso de mi adolescencia. Nunca pude tener un pantalón con una mariposita, que era lo de la moda en aquel entonces, ¿verdad? Ok, ¿fuiste discriminada en algún momento por la obesidad? Sí. Claro que sí. Contanos un poquito sobre eso. Yo creo que la persona que más se discriminó fui yo misma, porque yo me convertí en mi peor juez, jurado y verdugo. Yo creo que en el momento que yo me acepté, en ese momento me acepto tal y como soy, yo creo que fue cuando yo entendí que eso no era lo que no quería para mí ya. Entonces, pero sí, digamos, de entrar a una tienda y que le digan, usted es XXL, o para usted pantalones no hay. Eso duele, y tal vez a mi hermana o a mi mamá, que eran como las que siempre andábamos, para ellas se habían y para mí no. Entonces, y aparte que aquí en Costa Rica la talla L no es la misma L para una gordita de talla plus o para una persona flaca, ¿verdad? Cintia, los 15 años, ¿cómo fueron esos 15 años? Ay, difíciles, porque también estaba acompañado de otro complejo, que era que tenía acné. Entonces era la obesidad más el acné, entonces muy vinculados. Entonces yo creo que el hecho de que tal vez la confianza en mí misma, que uno decía, yo no le voy a gustar a aquel muchacho porque soy gordita, porque tengo espinillas. Entonces, pero igualmente son épocas que uno recuerda ahora con nostalgia, porque ya no se vuelve a repetir, ¿verdad? Solo existe el hoy. Entonces a raíz de eso pues uno trata de valorarlo aún más, ¿verdad? Saliendo de la adolescencia y entrando ya a la edad adulta, usted nos decía que al inicio que es casada y que tiene un hijo. ¿Pensó Cintia que nunca se iba a casar? No, vieras que yo siempre tuve la esperanza. Vengo de una familia muy grande, muy hermosa, muy unida. Entonces siempre quise más bien casarme y tener muchos hijos. De hecho yo quería tener 7 hijos. Entonces creo que nunca fue mi pensamiento de que tal vez sí podía sentirme gordita y fea, pero no que no me iba a casar, ¿verdad? Bueno, te casaste y no pudieron tener hijos inmediatamente. Correcto. Cuéntenos sobre... Creo que eso es una de las cosas que pues uno no termina de entender, pero pues los entendimientos de uno no son los entendimientos de Dios. Y creo que sí, la obesidad en cierta forma me arrancó 2 partes de mi vida que siento que Dios tenía otros planes para ellos. Mis 2 hijos, a raíz de mi obesidad, porque era muy pequeña y tuve muchas complicaciones. Entonces después de la pérdida de mis 2 bebés, fueron 10 largos años en proceso en la Carit, en tratamiento con doctores y todo eso, hasta que una vez un doctor me dijo, tiene que venir aquí con 15 kilos menos si usted quiere entrar a este programa. Y gracias a eso y a la voluntad de Dios, porque sin Él pues obviamente que uno no logra nada, pues obviamente que ahí está Ismael, de 4 hermosos años. ¿Cuántos años dura Cintia en poder quedar embarazada? 10 años. 6 años. 6 años después de las 2 pérdidas. Correcto. Qué duro, porque esas 2 pérdidas, ¿verdad?, representan más dolor para poder comer más. Correcto. Entonces, porque el dolor se come también. Sí. Esa falta de amor por la pérdida de los 2 bebés se come. Uno se lo va comiendo y se lo va comiendo y se va reflejando en nuestro cuerpo cada día más, en nuestra cara, por la tristeza, la angustia,
¿verdad? Claro. Pero 6 años después llega Ismael. Correcto. ¿Cómo llega Ismael? ¿Bajaste de peso bajaste esos 15 kilos? Correcto, después de que una pizza de 8 pedazos no era suficiente, ni una combo de hamburguesa y etcétera, viene esa posibilidad y esa parte en las que tal vez mis primas me decían, gordita, voy a quedar embarazada, voy a tener, y yo decía, y yo me casé, se supone que es la ley de la vida, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y yo me quedé en esa parte. Y yo decía, pero si yo quería tener 7 hijos, Dios, ¿por qué no me vas a dar esa oportunidad? En eso entré en la Carit. Y entonces yo le pedí a Dios de que nunca me sentaran en una silla que era para personas con infertilidad. Yo, Señor, yo no me quiero sentar ahí. Y sale la doctora y me dice, siéntese ahí. En ese momento yo dije, yo ya no puedo más. Y lloré, y lloré, y lloré. Y cuando ya me atendieron, empecé todo el proceso. Y fue muy duro porque fueron muchas cosas, que aumente niveles de aquí, baje niveles de allá, haga esto, haga lo otro. Entonces fue muy difícil hasta cuando un día me dieron una charla cuando ya uno lo van como a desahuciar, y entré a un aula y habían 30 mujeres como yo, con los mismos o peores problemas que los que yo tenía, y nos iban a dar una licencia de 6 meses. Entonces, como para descansar, porque psicológicamente hay mucho desgaste y la familia también. Entonces, en efecto, nos dieron esa licencia, y recuerdo las palabras que me dijo la doctora, que donde quiera que esté, las bendiciones del caso, váyase, viaje, disfrute de la vida, y por A o por B, en el momento que usted, si fuera el caso, quedara embarazada, tiene 24 horas para llegar a este hospital. Lo hice, disfruté, viajé, y le puedo decir que tal vez 4 meses después, en 24 horas tenía que estar en el hospital porque estaba embarazada. Qué lindo. Sentí una sensación, una molestia, y yo decía, yo creo que yo en mi vida me hice como unas 25 pruebas de embarazo, siempre con negativo, y la vez que tenía la sospecha, ni siquiera abrí el sobre, y caminaba por el Banco Popular, la avenida Segunda, por cierto estaba lloviendo, y yo decía, voy a ver el sobre, para otro negativo más, ¿qué voy a hacer? Y en efecto, yo lo voy a ver. Y cuando veo positivo, yo seguí caminando por la avenida Segunda, pasé Monumental, que yo no quería que nadie me tocara. Iba como en el aire. Porque yo, exactamente. Y cuando yo llegué donde mi esposo, yo le dije, vea este sobre. Y me dice, si usted se compró otra cosa, yo me voy a enojar. Porque parte de también mi ansiedad era comprar, y comprar, y comprar, y comprar. Y entonces cuando yo le dije, vea esto, y si es algo, me voy a enojar. No. Y cuando me dice, tenemos que irnos de inmediato. Y después de ahí inició otro proceso muy doloroso, pero yo creo que el más satisfactorio que yo puedo tener, ¿verdad? Y me internaron, me operaron, no tuve un embarazo normal, no utilicé maternales, solo batas de hospital, pero lo logramos, ¿verdad? Cintia, ¿cuánto pesas ahora? Ahorita peso 69 kilos. 69 kilos. La Cintia que tenía obesidad, ¿qué era lo que más la frustraba? No poder moverme, no poder respirar, no poder brincar, no poder hacerle muchas cosas. Ya con mi hijo fue cuando alcancé el peso máximo, y tener que decirle a la persona que me ayudaba que lo alzara, porque me dolían las piernas, me dolía la columna. Y yo dije, y lo que más me marcó fue cuando yo hice el alto en el camino, y yo dije, yo no quiero esto para mi hijo. No quiero que él tenga una mamá enferma con diabetes, hipertensión y todo lo que desencadena la obesidad, y pues bajé de peso, ¿verdad? Pero creo que eso fue lo más que me marcó en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo era para Cintia ir a comprar ropa? A la fecha, yo creo que eso es, y mi amiga que creo que está viendo el programa, yo era feliz en talla plus, y sigo siendo feliz en talla plus, porque yo decía, eso no me va a quedar a mí. Y de hecho todavía uso ropa grande, y a mí me dicen, pero compre tallita pequeñita. Entonces de usar solo ropa para mí, ahora a compartir un suéter con mi mamá o con mi hermana, es una sensación muy bonita. Pero sí creo que el cambio de chip es el que todavía le cuesta a uno un poco, porque fueron 30 años de mi vida usando pantalones talla 28, 29,
y usando blusas XXL, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, ¿verdad? Estamos. Sí, porque seguís comprando ropa grande. Sigo comprando ropa ¿Le grande. gusta andar con ropa grande? Olga, ajá, porque no sé, hay veces pienso yo, o talla L, me dice, no muchachos, es que usted ya es M, o XXL, yo veo la blusa y yo ya me la pongo y yo, bueno, pero me la puedo poner tal vez con un legincito y se ve bonito, en vez de ver o aceptar que ya no voy a volver a ser esa mujer que era antes, ¿verdad? ¿Cintia padecía alguna enfermedad asociada a la obesidad? Sí me acarreó muchos problemas, pero el más doloroso fue que el más, creo que que más me marcó fue la vesícula y el hígado graso. Entonces, un doctor me dijo a mí, como usted tiene su hígado, tiene una arteria que va al corazón, usted decide, usted es una bomba de tiempo para su hijo. Entonces, a raíz de eso también, ya empezaron las modificaciones en cuanto al estilo de vida, ¿verdad? Entonces, ¿y alguna enfermedad crónica? Tuve eso, fui propensa, bueno, tomé pastillas, la metformina y también tomé para la presión. Conforme fue bajando de peso, me eliminaron la metformina y luego también la pastilla de la presión. Ya no era aquella presión del dolor de cabeza y yo misma dije, yo no quiero ya tomar más pastillas, ¿verdad? Porque en mi familia hay mucho antecedente de esto y uno ve que eso es algo que no se acaba, ¿verdad? Que se hace crónico, entonces. Bueno, yo creo que a las personas que nos gusta comer de todo, pero ¿qué era lo que más le gustaba comer a Cintia? ¿Qué era lo que Cintia pagaba cualquier cosa por comerse eso que le encantaba? En mi caso personal, amo comer el arroz y la Coca-Cola. Entonces, y a la fecha puedo decir que me abstengo de esas porque cuando a uno le gusta algo, uno no se detiene. Afortunadamente no me gustan los confites, ni los chocolates, ni los helados, ni nada de eso. Entonces parte de mi proceso, me decían los médicos que esa era una ventaja, ¿verdad? Porque obviamente entre más azúcar, más todo lo que explicaba anteriormente. Porque si comías un montón de arroz y gaseosa, pues era una bomba. Exactamente. Si estabas padeciendo de azúcar en la sangre. Entonces esos creo que fueron como los más, a comer arroz y caldo de frijol y tal vez tomate y mayonesa, pero esos fueron como los dos alimentos que yo siempre digo, esos fueron. ¿Y a cualquier hora? Y bueno, preferiblemente lo comía porque mi horario de trabajo era a las 10 de la noche y yo misma me engañaba porque yo me servía en un plato hondo y yo decía, nadie me está viendo. Y tal vez me sabía más rico y volví a repetir y yo decía, ya a las 11, 12 de la noche, yo decía, ¿y ahora cómo me acuesto? Si me sentía ya, tal vez me ha comido 3 o 4 platos. Sí. Entonces. Okay. ¿Cuál fue el peso máximo entonces de Cintia? 107 kilos. 107 kilos. ¿Cómo se da cuenta Cintia que tiene un problema? Yo creo que no nos damos cuenta las personas que tenemos sobrepeso o somos obesas que tenemos un problema. Tiene que pasarnos algo, desafortunadamente, una situación X para darnos cuenta que algo está pasando. Entonces, en mi caso, desafortunadamente fue la vesícula. Si yo comía chayote y caldo de frijol con chayote, zanahoria y pollo, a mí me daban los dolores. Y si comía agua, me daban los dolores. Entonces, llegó un momento en que la comida se volvió mi enemiga. Y yo no podía entender si era lo que me tranquilizaba porque se convertía en mi enemiga. Entonces yo llegaba a los hospitales y me decían, es que usted comió algo con grasa. Y yo no he comido nada con grasa. Entonces una vez un doctor, mi bebé tenía tan solo como 10 días de nacido y me dio un ataque de la vesícula y me operaron de emergencia en el San Juan. Más que todo por el posparto y que tenía cesárea y no quisieron ya prolongar más eso, ¿verdad? Entonces creo que esa sensación de dolor fue la que me dijo a mí, o sea, ya no más, ya no quiero más esto, ya habían sido muchas cirugías en mi vida y mucho dolor desde la pérdida de mis bebés, entonces creo que ese fue el momento en el que se hizo el cambio, ¿verdad? ¿Cómo inició y cómo se sentía al ir viendo resultados? ¿Cómo iniciaste el cambio? Bueno, yo creo que en mi caso fue muy difícil aceptar que la gente me viera diferente, porque siempre había sido gordita. Y fueron muchos los intentos, fueron muchos los tratamientos, fueron muchos los lugares, fueron muchos intentos fallidos, les llamo yo, porque fueron
fueron engaños a mí misma, porque la que se estaba engañando era yo. Fue mucho el dinero invertido, mal invertido, creo, porque siempre tuve la respuesta y nunca la había visto, hasta el momento que encontré esa respuesta, que es a la que a la fecha de hoy le doy gracias por eso, ¿verdad? Que fue poder entrar en razón y decirle a Dios que yo no lo iba a hacer sola, que no lo iba a poder hacer sola, porque yo amo la comida. Y yo creo que la mayoría de las personas obesas la amamos, porque ya encontramos tranquilidad y encontramos ese montón de cosas. Entonces la sigo amando, pero ya ahora como, no para llenarme, sino como para alimentarme y sobre todo para prolongar mi vida, ¿verdad? Mi salud. Antes de iniciar ese proceso, ¿habías probado alguna otra dieta, alguna otra cosas para hacer, para bajar de peso? Sí, como le digo, fueron muchos los intentos fallidos, pero yo creo que cuando ya entré en conciencia conmigo misma fue cuando yo dije, no más, ya fue bueno, y fui muy permisiva conmigo misma. O sea, la gente te ve diferente y le dice, ¡ay, mira cuánto has bajado! Pero no saben el sacrificio que hay detrás de eso, porque piensan que... Pero no tomas pastillas, no nada. No, digamos, yo como de forma natural, sí, de forma natural. Y inicié con una nutricionista y, como le digo, en 2 meses me enseñaron a comer para alimentarme, y a la fecha que sigo de esa forma. Pues obviamente que no voy a mentirles, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, hay veces que sí soy permisiva, pero no es todo el tiempo. Estamos en la revista Obesidad y Salud. Les recuerdo que a los que nos reporten la sintonía, estamos rifando la próxima semana una orden de compra por una cena en la casona del Ali. Para que reporten su sintonía, van a quedar participando. Saludos. Y Dionisia les va a dar los saludos a quienes están, o que los que ya han hecho los reportes de sintonía. Sí, a Rebeca Monestel, a Hugo Espinosa desde Guanacaste, a Ana Belén Cervantes desde México, Pri Schumann, Cindy Torres, Lizeth Vázquez y Margaret Pérez. Muchísimas gracias de verdad por estar reportando sintonía. Les invitamos a que reporten sintonía, a que le den me gusta a la página de la Casona del Ali, a la página de la revista Obesidad y Salud, porque así vas a quedar participando en una cena para 2 personas en la Casona del Ali. Súper recomendado, ¿verdad? Ir ahí a la casona, y esperamos que sea de bendición para que se lo gane. Eso lo vamos a estar haciendo el próximo sábado, se va a decir el ganador. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la entrevista. Doctora nutricionista Jessica Soto le ofrece un paquete nutricional que cuenta de 4 sesiones mensuales, donde incluye los siguientes beneficios: educación alimenticia, plan de alimentación individualizado, planes de seguimiento, auriculoterapia, valoración de grasa corporal, plan de alimentación según enfermedades, nutrición deportiva. Cuenta también con un convenio para menú saludable individualizado a domicilio. 8893-0446, 8893-0446. Y si usted dice que escuchó el anuncio en la revista Obesidad y Salud, adquiera un descuento especial. Ahorita cuando te pasa. Continuamos con la revista Obesidad y Salud. Cintia, bueno, ya se dio cuenta del cambio, ya se dio cuenta que tenía el problema, ya comenzó con ese cambio, pero hay muchas cosas que uno cuando tiene sobrepeso tiene que vencer. Cintia ha podido llegar a vencer la mentalidad de persona obesa que llegó a tener en algún momento. Yo creo que eso es algo que lo acompaña siempre, porque la gente cuando ve el cambio en usted te dice, ¿cómo lo hizo? Esa es la primera pregunta, o ¿cuánto ha bajado?
siempre que lo ven, o sea, la gente piensa que es un número, no ven lo que yo siempre le digo, no ven todo ese proceso, o sea, esfuerzo. Exacto, y es muy despacio. Yo creo que lo que a uno le gana es la impaciencia, porque quiere ver resultados ya. Quiero hacer una dieta, iniciar el lunes, el famoso, voy a empezar el lunes la dieta, y ya el jueves o viernes quiero tener 2 o 3 kilos menos. Entonces yo creo que sí, que ese fue como, ¿verdad? Como la parte más difícil, que la gente entendiera que había sido un proceso muy despacio. ¿Cómo se siente hoy en día Cintia? Agradecida con Dios, porque si Él no hubiera sido mi compañero en todo este proceso, y mi familia y mis amigas y mis compañeros inclusive de trabajo, que hay veces me acompañaban a tomarme de cena un batido o un caldo de frijol, y de hecho les agradezco lo que están poniendo, ¿verdad? Yo no lo hubiera logrado, porque habían sido muchas veces las que había intentado bajar de peso y no lo había logrado. Entonces fue Dios, como les digo, el que permitió, porque yo introduzco a mi boca lo que yo quiero, y entonces nadie me obliga, no estoy sentada y me abren la boca como cuando se le da de comer a un bebé. Yo decido qué es bien y qué no es bueno para mí. Entonces como le digo, agradecida con Dios, gané salud, que fue lo más importante, y es un proceso de que yo digo, solo por hoy lo logré. Apunto en una agenda lo que voy a veces comiendo, y tal vez fallé, ¿verdad? Entonces digo, yo mañana lo voy a hacer mejor que hoy, y así sucesivamente, ¿verdad? Como les digo, fui yo la que menos creyó en mí, porque todo el mundo sí cree en uno, y ya después, cuando usted empieza a ver los resultados, es cuando usted dice, sí, esa soy yo. Pasar por una ventana y ver el reflejo, o ver en el espejo de esa mujer en la que usted se convirtió por decisión propia, yo creo que genera mucha satisfacción, ¿verdad? Sí, claro. Recuerdo que antes nos decías que llevas una vida sedentaria por el trabajo, porque todo, ¿verdad? Empezó a hacer ejercicio Cintia de la mano con el cambio de alimentación, o primero fue el cambio de alimentación y después empezaste a hacer ejercicio. ¿Cómo fue? Contanos. En mi caso fueron 3 procesos. Primero, durante una semana oré, porque yo sabía que no lo iba a lograr sola. Como les digo, amo la comida, y yo decía, no, ¿cómo me van a poner a comer, a desayunar tal cosa si eso es lo que yo desayuno normalmente? El segundo fue el cambio de alimentación, decirle a mi cerebro, porque no es a mi estómago, la gente piensa que es el estómago, no, es el cerebro, que era lo que necesitaba comer y punto. Y el tercer proceso fue el ejercicio. Primeramente empecé de manera muy intensa, y conforme fui viendo los resultados, sin el famoso efecto rebote, que no existe, ¿verdad? Eso es un sabotaje que uno mismo se hace, el ejercicio, ¿verdad? No tan intenso como antes, por lo mismo, porque ya uno ve los resultados y uno lo que quiere es prolongar su parte de salud, ¿verdad? Nada más. ¿Cuánto peso o cuántos kilos ha perdido de ese primer día en que se dio cuenta y dijo, hasta aquí voy a comenzar, al día de hoy? 40 kilos. 40 kilos. ¿Cuánto ha mejorado su vida? Y considero yo que en todas las ramas mejoró, porque el hecho de usted estar siempre pensando en qué comer ya no es tanto eso, sino que usted empieza a retarse a usted misma, a ver qué hago diferente, qué me ofrece la vida que no podía hacer antes. Lo que decía usted, ir a San José, mucha gente dirá, uy, qué aburrido San José, pero caminar por la avenida Segunda, ver las palomas, ir a la sabana, al Parque La Paz, tan solo hacer una carrera, y aunque usted no corra, caminar, esa sensación de pasar la meta, creo que también fue una parte muy bonita de una oportunidad que tuve, que nunca había hecho estas competencias o carreras, y pasar por la meta y ver que la que lo había logrado, y que la campeona que hubiera llegado a último lugar, que en una ocasión lo hice en una carrera de mi trabajo, era yo. Entonces ¿qué le pasó por la mente a Cintia cuando pasó por esa meta, cuando le dieron esa medalla? Y yo creo que a la fecha las personas con las que yo platico, y que tal vez lo hacen y que tal vez tienen una contextura muy diferente a la que yo
ahorita tuve, ellas dicen que esa sensación es como la sustancia que se segrega en el cerebro de, no sé, de alegría, de fui yo, lo logré, ¿verdad? Entonces no fue ni mi amiga, ni mi prima, ni nadie, o sea, fui yo misma. Entonces es algo, no sé, como una satisfacción muy grande, de hecho. ¿Cómo se compara Cintia a la que vimos pasar ahorita en las fotos a la Cintia de hoy? Yo digo que yo no quiero volver a ser esa, porque esa no era feliz. Esa estaba atrapada en ese mundo que no le permitía tener otras opciones de vida. Y ahora ver que fue un proceso muy lento, muy de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, como le digo, acompañada de mi familia, de mis amigos y sobre todo Dios. Entonces, agradecida nada más, ¿verdad? ¿Qué siente Cintia cuando ve esas fotos? ¿Qué es una Cintia diferente? Es otra Cintia. ¿Qué siente Cintia ahora? ¿Esa Cintia de esas fotos sonreía? Yo creo que estaba engañada, porque tal vez yo veo las fotos y las veo y mi esposo me decía, es que yo siempre la vi linda, pero yo nunca me sentí linda. Yo nunca me sentí que me podían amar, yo nunca me sentí aceptada, yo nunca, por más linda que fuera la ropa, yo sabía que tal vez no se me iba a ver lo suficientemente bien. Y a partir de ese momento, yo logro entender de que sí se puede, que las limitaciones están en la mente, que los imposibles se hacen posibles. Desde inclusive mi embarazo, cuando dijeron que nunca iba a poder quedar embarazada, a poder decirle a usted, la nutricionista, agarre 1 kilo, porque la gente a veces dice 300 gramos, una barrita de mantequilla, pero cuando a usted le dicen agarre esos 40 kilos, usted no se los va a aguantar usted misma. Entonces, y uno dice, mira, 1 kilo, 2 kilos, eso me decía la nutricionista también, me decía, hoy te quitaste 2 kilos en 3 meses. Entonces yo decía, ¿cuántos eran 3 kilos? Y yo llegaba y alzaba una bolsa de arroz o de lo que fuera que tuviera 3 kilos y yo decía, ay, ¿qué carga yo? 3 kilos. Y así fue como yo misma empecé a darme terapia a mí misma, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que Cintia ha logrado hacer y antes no podía hacer? Jugar con mi bebé, con mi hijo, poder brincar. Que por cierto están allá afuera, ¿verdad? Sí, ellos son mis mejores amigos, mis compañeros de viaje, digo yo. Brincar, querer darle a él eso que yo descubrí en el deporte. Afortunadamente ahora la modernización los hace que los mismos niños se conviertan también en muy sedentarios, en utilizar aparatos, en fin, yo soy muy poco tecnológica, he de admitirlo, y entonces en vez de usar una tableta o ver una película, yo prefiero, no sé, ir, jugar o lo que fuera, porque mi hijo de mí lo único que van a tener es eso, el amor, recuerdos, eso que usted decía, yo quiero que mi hijo recuerde una mamá jovial, una mamá saludable, una mamá con la que pude compartir y que me recuerde de esa forma, no una mamá con la que tenga que ir al hospital, a citas médicas, pendiente de una pastilla o en fin. Entonces creo que eso ha sido, ¿verdad? Sí, eso es un ahorro para la vida de su hijo, no estar metido en hospitales por obesidad, por lo menos, ¿verdad? Uno no sabe a qué tendrá que enfrentarse en el futuro, pero fuiste consciente de que querías un mejor futuro para él y no metida en los hospitales con él por la obesidad. Eso está muy bonito, eso me gustó mucho escucharlo. Sí. Dígame una cosa, Cintia, ¿cómo reaccionaba la gente al ver ese cambio? Al ver a Cintia que iba perdiendo peso. Hay gente que le va a decir la felicito, hay gente que va a decir ahorita le doy un par de meses y está otra vez, porque uno escucha de todas esas cosas, pero ¿cómo reaccionaba la gente hacia Cintia? La verdad creo que siempre soñé con una operación. Yo decía, tal vez si yo me opero, ¿verdad? Tal vez sea más rápido y más fácil. Luego cuando la gente empezó a ver y le decía, usted está tomando algo,
yo le contaba a una prima mía que hay veces uno cae mal porque tal vez usted de merienda en la tarde se come una galleta con semillas o qué sé yo, y usted va a una fiesta y hay comida, y va a un cumpleaños, hay comida, a una reunión, hay algo de por medio. Entonces, como la gente lo empieza a ver a uno y uno le dice, vea, tomate esto en la mañana, haga esto de esta forma, porque como uno empieza a sentirse bien, uno quiere que todo el mundo se sienta bien, pero hasta que usted no venga y haga un alto en el camino y usted diga, este es mi momento, como aquella vez que yo le dije a Dios, Dios, este es mi momento, ya no voy a ver más para atrás, ya no quiero más esto en mi vida, y arranqué ahí. Entonces yo le digo eso a la gente, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Aprendiendo a comer, que creo que es la parte más difícil, y lo que yo le digo a todo el mundo, es que empiecen a trabajar el cerebro es algo, o sea, la herramienta más poderosa que Dios nos dio. Entonces, si usted se va a comer, qué sé yo, lo que sea, dígale a su cerebro, mi cuerpo no necesita eso, porque si usted le echa una hamburguesa y le echa una manzana, el estómago no va a saber qué le está echando, pero su cerebro y su vista sí. Entonces, trabaje su vista, trabaje su cerebro y sobre todo trabaje su amor propio, porque eso creo que yo también es un factor o el enemigo más grande de nosotras. Y lo digo en ambos casos, no conozco hombres con tal vez con un sobrepeso como el que nosotros tal vez tuvimos, pero sí también, ¿verdad? En el caso suyo también, que uno dice, paja, pero sí existe. ¿Alguna historia triste, Cintia, que usted recuerde que le haya pasado? Algo que la marcara realmente. Cuando un muchacho me dijo que yo hubiera sido la mujer perfecta con el cuerpo de mi hermana, pero con mi cara. Y yo decía, ¿por qué no me va a aceptar tal como soy? Porque siempre el ser humano se fija en la parte física y no en la parte, ¿verdad? Y nosotros mismos también, nosotros vemos ese gordito en la calle, en el supermercado, en el centro comercial, y nosotros no nos ponemos, mira qué gordito. O cuando uno va al súper y los ven en los carritos estos eléctricos. Y ahora uno que ve eso, uno dice, ¿por qué habrá pasado él que está ahí? Entonces yo creo que eso me marcó porque yo dejé de sentirme, y como les digo, dejé de tener amor propio por mí misma, porque yo decía, no le voy a no sé, aceptar, la sociedad no me va a aceptar porque yo era gordita. Y digamos, yo le digo eso a mis amigas, o sea, las obesas vamos a seguir siendo obesas, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros es de día con día, esa lucha es de día con día. ¿Algún día le negaron algún trabajo, algún puesto de trabajo por el peso? No, afortunadamente no he tenido eso. Mi vida laboral ha sido muy estable, entonces no he tenido esa oportunidad. Sí conozco de casos de personas que por una cuestión física que tienen que hacer, de desplazarse y todo esto, pues sí, ¿verdad? Pero actualmente con esto de ahora de las leyes y eso está como muy, nunca fue así, digamos, por lo menos en mi caso no. ¿Algún sueño o alguna meta que por cumplir que tengas? Ver a mi hijo, que mi hijo me recuerde como soy ahora y tener esa dirección, poder seguir trabajando, seguir estando saludable, dándole calidad de vida a él y enseñándole que Dios solamente nos permite vivir hoy y que hoy es una página en blanco y que él, no importa los errores que usted haya cometido, sea en comida, en lo que sea, él tiene esa, no sé, esa actitud para con nosotros. Entonces, como le digo, que mi hijo, él en todo momento ha sido mi motor, y entonces darle a él calidad de vida. Hoy Cintia practica algún deporte, ¿cuál es su preferido? No sé. Digamos, ahora cuando uno entra a este mundo uno ve y eso también, la misma sociedad se encarga y lo hace como una moda y haga esto y usted va a bajar tantos kilos y haga lo otro y usted va a bajar lo otro. Yo creo que cuando usted encuentra, no importa el deporte que usted haga, de hecho a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho hacer zumba, hay veces involucro a mi hermana, a mi sobrina, a mis primas que se convierten en mis aliadas, a mis amigas también que lo hacen, a mis compañeros. Pero yo creo que el tiempo que usted necesite, si usted hoy logró hacer 10 minutos, o sea, son 10 minutos de ganancia. Si hizo zumba y tal vez todos van para la derecha, pero usted va para la izquierda, no importa, sea feliz. Disfrútelo. Exacto, sea feliz.
porque hay veces nos preocupamos tanto en una medida, en una talla, en que perdemos el enfoque, y ahí es cuando acarreamos todo ese montón de efecto negativo para con uno mismo, ¿verdad? Cintia, hay muchas personas viéndola, escuchándola. Hay gente que no tiene ya esperanza. Realmente hay gente que cree que ya se les acabó la vida, y que hay gente que dice nací gordo y me moriré gordo. Y no sé si le pusieron atención a la reflexión de hoy, que realmente estuvo muy buena. ¿Quiere usted decirle algo a esas personas que el día de hoy están sumidas en la depresión, que dicen me venció la obesidad, que realmente, porque hay muchas personas en obesidad que están esperando nada más a que la muerte llegue, los tome y se los lleve? ¿Hay algo que Cintia les quiera decir a ellos? Es tanta lo que uno quisiera decirles, pero yo lo primero que les diría es: cámbiese en el chip. A Dios le gusta lucirse, y Él es el Dios de imposibles. Nosotros no vamos a hacer nada si no lo ponemos a Él al frente. Podemos cometer errores, pueden haber muchos intentos fallidos, pero si usted está acostado en esa cama, en ese sillón, en ese centro comercial, y lo único que quiere decir es devorarse el mundo, demuéstrese a usted mismo. Deje de ser tan cruel. Empiece a amarse, a aceptarse, a saber que sí puede, pero que no lo va a hacer solo. ¿Por qué? Porque afortunadamente o desafortunadamente Dios le gusta que nosotros nos demos amor, y hemos dejado la parte solidaria, la camaradería. Y si usted no puede solo, busque ayuda. Ahora hay muchos lugares, no necesariamente usted tiene que invertir. Como le digo, fueron muchos los intentos fallidos, mucho el dinero desgastado, pero sí se puede. Dios es un Dios de posibles, y no importa la situación que usted esté pasando, Él no lo va a abandonar. Él siempre va a estar ahí, siempre y cuando ustedes tengan esa convicción de que lo pueden hacer. Que puede durar 5 años, no importa. Que bajó solo 300 gramos, no importa. Lo importante es que usted venga y diga: yo sí puedo, porque voy de la mano con alguien que no me va a abandonar, que no me va a fallar, y que siempre va a estar ahí para mí 24/7, como los hospitales, como los centros de servicio. Entonces, de mi parte, yo les digo: sí se puede. Es muy lento, no se desesperen. La ansiedad a veces nos gana, pero sí se puede. Perder peso es una carrera, pero es más de resistencia que de velocidad. Creo que es más de resistencia, porque es solo por hoy lo logré. Mañana no sé si fallaré o si ayer fallé, pero solo por hoy. Y hay veces uno habla de modificadores de conducta, y como los niños, ¿verdad? Y poniéndoles stickers de carita feliz, y los que saben de esto, hagámonoslo a nosotros mismos, modifiquemos pero nuestra propia conducta para nosotros mismos, y pongámonos caritas felices. No nos pongamos no nos saboteemos a nosotros mismos. Y yo creo que esa es la parte, que nosotros mismos nos saboteamos y perdemos ese enfoque, y ahí es cuando otra vez retrocedemos. Entonces creo que es más de resistencia. La ansiedad no le puede ganar al cerebro. La ansiedad no me puede venir y robarme lo que por lo que Dios quiere para nosotros son grandes cosas. Entonces yo considero que sí se puede, pero que tengamos paciencia. Y la paciencia afortunadamente, diría yo, es una virtud, y solamente la da Dios, y la constancia. ¿Cómo cambia la manera de comprar de Cintia antes la comida, y ahora cómo es la alacena de Cintia? En mi casa, y los que me conocen, mi familia, le gusta mucho comer. Entonces, digamos, de tal vez usted ir a un restaurante X y pedirse, como les digo, algo de 8 porciones, a pedirse una ensalada, y tal vez usted venir y en vez de comerse, no sé, un plato de espaguetis, primero se come la ensalada y luego... Entonces eso como que ha sido... He involucrado más bien a que la gente quiera, como hay veces yo digo, contagien, ¿verdad? Yo quisiera que se contagiaran, porque digamos, yo he visto los cambios y sí son completamente diferentes. ¿Que guardó alguna vez comida Cintia? ¿La escondió o algo? En realidad, lo que les decía yo, después de que salía de mi trabajo, 10 de la noche, lo que hacía era que me comía 3, 4 platos. Y tal vez me decía mi mamá: hey, ¿qué hay en la cocina? Y tal vez yo, no pasó nada.
y tal vez ya yo estaba tan llena que no me podía dormir de lo llena que estaba. O pasaba a algún lugar y me compraba un combo, y como no sabe, tal vez me lo compraba aquí de una clase y en la otra esquina había otro restaurante y me lo compraba de otro. Y si no, compraba para todo mundo, para yo no sentirme sola comiendo. Entonces yo llegaba tal vez a mi trabajo y mis compañeros dan fe de eso, que yo llevaba para todo mundo. Y la hora del café era pan, queque, porque eso, para mí comer era esa cuestión de unir, equivocadamente, ¿verdad? Doña Cintia, muchas gracias, ya nos ha ganado el tiempo realmente. Gracias por compartir su historia. Yo sé que muchas personas se van a motivar al verla, al escucharla, al saber que sí se puede. Gracias por haber aceptado la invitación de venir, y muy amable. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Asociación Cristiana Refugio Provisión de Dios. Provisión de Dios es un albergue para mujeres con algún tipo de adicción o en riesgo social. Para ayudas, puede contactarnos al 2226-8760, 2226-8760 o al 8645-6666. También puede contactarnos al correo hogar.provisiondedios@gmail.com. ¿Tiene usted una pregunta sobre obesidad? Hágala llegar a la revista Obesidad y Salud. Nuestro equipo de trabajo le dará la respuesta. Puede escribirnos vía WhatsApp al 7271-9198 o 7271-9148 o bien al correo electrónico revistaobesidadisalud@gmail.com. ¿Deseas conocer personas que viven o han vivido lo mismo que tú? ¿Deseas compartir experiencias, sentimientos con personas que te entienden? ¿Deseas pasar un tiempo agradable lleno de motivación? La revista Obesidad y Salud te invita a que nos acompañes a la tarde de café Soy Como Tú. Será el sábado 3 de marzo a las 5 de la tarde, en la Casa Provisión de Dios, en la Ciudadela Calderón Muñoz en Zapote, detrás de la Clínica Carlos Durán. El costo del café será de 3,000 colones. Restaurante familiar La Casona de Lali. El mejor sabor de la comida típica costarricense. Más de 12 años a su servicio nos respaldan. Le ofrecemos un menú variado para todos los gustos. Visítenos, Santa Ana, en el Centro Comercial Santa Ana 2000, frente a Fórum 1. Escazú, 200 metros norte de la esquina noreste de la Iglesia Católica, en Escazú Centro. San Pedro, costado este de la Rotonda de la Bandera. Curridabat, contiguo al Fresh Market, donde tenemos música en vivo todas las noches. Restaurante familiar La Casona de Lali, el verdadero sabor de la comida típica costarricense al alcance de todos. Bueno, queremos darle gracias a todos aquellos que reportaron su sintonía, a doña Ginette Chacón, Alan Sánchez, Ana Mora, Hazel Jiménez, Rebeca Tatiana, mi mamá, doña Marta, Lizeth Vázquez, Marlon Casanova, Jacqueline Rosales y a Jackson, que es instructor de Zumba, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Jackson, por estarnos viendo. Sería todo por ahorita. Se acabó. Queremos darle las gracias a los que nos vieron en vivo por el Facebook Live, a los que nos vieron por Canal 19, a los que nos escucharon por los 930, Turúcares en línea. Gracias realmente. La revista, estas 2 horas de programa, es el producto final de grandes horas de trabajo, de largas jornadas de trabajo realmente, de reuniones, de llamadas telefónicas, de muchas cosas. Gracias a Jonathan, que es el que hace llegar todo a la pantalla, todo lo que ustedes ven, todo eso nos lo ayuda Jonathan. Gracias. Y la otra semana los esperamos. Vamos a tener otra gran historia de vida, vamos a tener otro gran tema. Sigan participando. A los que buscan en la página de la revista hay un video que se llama Gracias. Si lo comparten, quedan participando en la rifa. Si etiquetan a alguien, quedan participando en la rifa de la orden de compra de la cena en la Casona de Lali. Gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos dentro de 8 días. Muy amables. Esto fue la revista Obesidad y Salud. Los esperamos la próxima semana con más información.